Con esta lección, terminamos el tema 5. ¿Es importante conocer la forma trigonométrica? Sí, la forma trigonométrica de los números complejos tiene varias razones de ser. Veamos algunas de las más importantes. 1. Representación visual. La forma trigonométrica nos permite visualizar un número complejo de modo simple, como un punto en el plano complejo. El módulo r representa la distancia del punto al origen, y el ángulo alfa, en radianes o en grados, representa el ángulo que forma el segmento que une el origen, con el punto, respecto al eje real positivo. 2. Cálculos eficaces. La forma trigonométrica resulta útil para realizar ciertos cálculos con números complejos, como, por ejemplo, multiplicación. La multiplicación de dos números complejos en forma trigonométrica se traduce en una multiplicación de módulos, y una suma de ángulos, división. La división de dos números complejos, en forma trigonométrica, se traduce en una división de módulos, y una resta de ángulos. Estas propiedades simplifican enormemente los cálculos con números complejos. En aplicaciones como la ingeniería eléctrica, la física y la computación. Análisis de circuitos eléctricos, permite configurar el comportamiento de circuitos, con ciertos componentes. Mecánica cuántica, se utiliza para describir el comportamiento de las partículas subatómicas. Procesamiento de señales, es fundamental en técnicas como el filtrado de señales, gráficos por computadora. Se emplea para generar gráficos en 3 dimensiones y en efectos visuales complejos. En resumen, la forma trigonométrica de los números complejos no solo es una forma de representación alternativa, sino que también ofrece una herramienta poderosa para comprender, calcular y aplicar propiedades de los números complejos en diversos campos científicos y técnicos. Forma trigonométrica. En el triángulo rectángulo situado a la izquierda, recordamos los conceptos del seno y del coseno, que los estudiamos el curso pasado. Este triángulo rectángulo tiene un ángulo alfa, cuyo cateto opuesto es el seno de dicho ángulo. Sabemos que el seno de un ángulo es la relación, razón o cociente que existe entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa, en este caso, r. El coseno de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente al ángulo alfa, en este caso, y la hipotenusa. El triángulo de la derecha se diferencia en que el valor del cateto opuesto al ángulo alfa es el número que acompaña a la unidad imaginaria. Es por lo que agregamos la y de unidad imaginaria al valor de b. En el recuadro de color azul, puedes ver que cualquier número complejo, z, podemos escribir en función del seno y coseno de uno de sus ángulos agudos, que son los que valen menos de 90 grados. Hemos sacado factor común a r. Relaciones trigonométricas directas e inversas. Para una lectura tranquila, detienes el vídeo. Manejo de calculadoras científicas para el cálculo de funciones trigonométricas. En inglés, seno, se escribe sine, de ahí que las calculadoras la identifiquen con sin. En el ejemplo de uso, manejamos grados y no radianes. Puedes elegir. Las calculadoras científicas o gráficas modernas tienen botones específicos para calcular las funciones trigonométricas inversas, como el arco seno, asin, o inversa de sin, arco coseno, acos, o inversa de cos, y arco tangente, atan, o inversa de tan. Algunas calculadoras pueden tener diferentes botones o símbolos para las funciones inversas. Consulta el manual de tu calculadora para identificar los botones específicos. El contenido de esta pantalla y la siguiente están tomados de Gemini, la IA de Google. Procura hacer uso de esta formidable herramienta. Si no la has utilizado, procura conocerla, te asombrará la ayuda que encontrarás. Utiliza un lenguaje educado, procura estar a su nivel. Para una lectura cómoda, y te dé tiempo de asimilar o realizar prácticas con tu calculadora, detienes el vídeo. Si te quedan dudas, establece una conversación o comunicación escrita aclaratoria con Gemini. Conversiones de las formas de los números complejos. Pasar, z igual a 5 más 2 y de forma binómica, a trigonométrica y polar. Para el cálculo del argumento y de la medida del módulo del vector hacemos uso de GeoGebra.
Colocamos el afijo o punto que corresponde a las coordenadas 5 y 2. Trazamos el vector. Escribimos el rótulo, en este caso, el complejo en forma binómica. Coloco sobre el vector un segmento que une el origen con el afijo, o punto a vez que le asigna la etiqueta U. En la parte izquierda veo su longitud o valor del módulo, en este caso, 5,39 unidades. Añado los segmentos que me faltan para tener el triángulo rectángulo. Elimino etiquetas para tener una pantalla más limpia. Coloco en la figura el módulo o medida del vector y el valor del ángulo o argumento que son las variables que necesito. $5,39 valor del módulo. Dibujo y calculo el valor del ángulo o argumento. Ya tengo los dos valores para representar el complejo 5 más 2i en las formas polar y trigonométrica. ¿Respuesta? Para una comprobación sin prisas, detienes el vídeo. Pasar de binómica a trigonométrica y polar mostrando sus valores, en cada cuadrante. Antes de comenzar, es necesario que conozcas bien ciertos detalles que favorezcan el aprendizaje del tema que nos ocupa, en este caso, pasar un número complejo de forma binómica, a polar o trigonométrica, o a ambas. Es fundamental que sepas cómo se numeran los cuadrantes, y se traza el seno. De un ángulo superior a 90 grados los cuadrantes, podemos numerarlos en el sentido contrario, a la marcha de las agujas de un reloj, o, sentido antihorario. Es el sentido positivo de giro, elegimos el seno, porque, tanto, el coseno como la tangente,
Los tendremos fácil de cálculo, es bueno que veas cómo lo puedes hacer tú. Como herramienta utilizamos GeoGebra. Como ves, utilizamos el sentido antihorario o positivo. Seno mayor de 90 grados. Colocamos puntos para dibujar el ángulo. Esta vez, un ángulo superior a 90 grados, el primer punto indica el origen de arco, el segundo, quien aparece con su medida en grados, y el tercero, final de arco. Trazamos la perpendicular que une el punto final de arco, con el eje de abscisas. Este es el seno del ángulo 141,94 grados. Es positivo, por hallarse sobre cero. El coseno de 141,94 grados, es la medida de la abscisa, desde el origen, al punto D, lugar donde el seno es perpendicular al eje X. Este valor es negativo, por hallarse a la izquierda de cero. La tangente de 141,94 grados, también negativa porque es el cociente entre el seno y el coseno. Puedes ver que tenemos otro ángulo, en el segundo cuadrante, menor que 90 grados. Lo calculamos, vemos que mide 38,06 grados. Si sumas ambos ángulos verás que miden 180 grados, la mitad de la circunferencia, el ángulo en color verde. Lo importante es que compruebes que el seno y coseno de 141,94 grados y 38,06 grados son los mismos para los dos, teniendo en cuenta que el coseno de 38,06 grados es negativo. Cambiamos de color al ángulo de 38,06 grados, para distinguirlo mejor del de 141,94 grados. ¿Cómo dibujamos el seno de un ángulo mayor que 180 grados?
Colocamos los puntos C y D, para determinar el ángulo. La perpendicular que une D con el eje de abscisas es el seno, es negativo por hallarse bajo cero. El coseno también es negativo por estar a la izquierda de cero. Como ves, empleamos el sentido antihorario. Observa detenidamente, cómo sería un número complejo en forma binómica, situándolo en los 4 cuadrantes, y sus equivalentes, polar y trigonométrica. Detienes el vídeo para que, leas y asimiles, sin prisas, lo que se te va a explicar el complejo. En forma binómica, 3 más 4, y, lo situamos en el primer cuadrante. El orden de los cuadrantes es el contrario al sentido de las agujas del reloj o sentido antihorario. Este sentido es positivo. Para situarle a este número complejo, en el segundo cuadrante, es suficiente cambiarle de signo a la parte real, 3. Para situarle en el tercer cuadrante, tanto la parte real como la imaginaria han de ser negativos. Para situarle en el cuarto cuadrante, hemos de tener en cuenta que la parte imaginaria es negativa, y positiva, la parte real. Es muy importante tener presente que, cuando dibujamos un ángulo mayor de 90 grados, desde el final del arco, trazar el valor del seno de dicho ángulo. Es la perpendicular que une este punto con el eje de abscisas. En esta lección no hemos mencionado la importancia del aprendizaje autónomo permanente, necesario en el mundo cambiante e imprevisible que vivimos. Bueno sería, que, por propia iniciativa, hicieras uso de las posibilidades que tenemos. Te propongo que compruebes, de la mano de Google, o el buscador que prefieras, el aprendizaje de las operaciones de los números complejos. Pídele que te facilite vídeos sobre este tema. Se hace rápido. Observa, si no lo has hecho antes. La oferta es abundante, elige a quien le entiendas bien.